Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber trabajado con el concepto de número real, vamos a introducirlo con un poquito más de interés y vamos a ver cómo podemos operar con los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que recordar que los números reales, que son aquellos, o irracionales, como queréis llamarlos, son aquellos que son de infinitos decimales, es decir, que tienen infinitas cifras decimales. Repito, esto no es equivalente a que el número sea infinito, ¿de acuerdo? Si tuviera infinitas cifras, sí que sería infinito el número, pero el número real lo que tiene es infinitos decimales. Entonces, digamos que nunca se llega a saber cuál es su valor exacto, pero se sabe que en algún momento el número va a tener un valor delimitado, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, el número pi, que sabemos que es 3,141592, etcétera, 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 con infinitos decimales, sabemos que, por ejemplo, eso nunca va a valer 4, ni 5, ni 6. ¿Por qué? Porque ya está delimitado a que tiene 3 unidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando operamos con números reales, solemos cometer el error de intentar aproximar el número real a un valor aproximado, nunca mejor dicho, que sea muy cercano a su valor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que, como hemos dicho, al aproximarlo a un valor que no es estrictamente el suyo, estamos cometiendo cierto error, un error tanto absoluto como relativo. Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver es precisamente cómo pueden influir los 4 tipos de operaciones, tanto suma, resta, multiplicación, división, y además veremos también la potencia, que no deja de ser una multiplicación, en la que operaremos con dos números reales, aplicaremos su valor exacto a través de la calculadora y después haremos una aproximación a dos cifras decimales y veremos qué error cometemos en cada uno de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo el número pi, que es quizá el número más clásico que conocemos, y el número raíz de 7. ¿De acuerdo? El número pi, si yo lo pongo en la calculadora, me dice que tiene un valor de 3,14159265,4 y continúa infinitamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a coger el número pi y voy a decir que es aproximadamente igual a 3,14. ¿De acuerdo? Voy a hacer esa aproximación. Y con la raíz de 7 me va a ocurrir lo mismo. Yo digo que la raíz de 7, la calculadora me dice que la raíz de 7 vale exactamente, bueno, exactamente no, vale aproximadamente 2,64, 57, 51, 31, 3, 1 y continúa. Entonces, de nuevo, voy a decir que esto es aproximadamente igual a 2,65. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si yo ahora sumo estos números, por ejemplo, si yo hago pi más raíz de 7, yo puedo hacer la aproximación sumando este valor de aquí y este valor de aquí, y puedo hacer la aproximación sumando simplemente los números que me acaba de dar la calculadora, es decir, lo que sería el valor exacto y el valor aproximado. Entonces, si yo sumo aproximadamente estos números de aquí, tendré que esto me da aproximadamente 3,14 más 2,65, que esto será aproximadamente pues 3,14 más 2,65 es aproximadamente 5,79. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora en la calculadora hago exactamente pi más raíz de 7, obtengo que esto vale igual a 5,7873 y continuaría. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, en efecto es verdad que 5,787 aproximado a las centésimas, es verdad que es aproximadamente 5,79. Pero ¿qué ocurre? Que realmente yo aquí estoy cometiendo un error. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 5,79 no es estrictamente 5,7873 y tendría que seguir sumando todos los decimales que me faltan. ¿Vale? Entonces, para ver el error que estoy cometiendo, lo que voy a hacer es calcular el valor absoluto de la aproximación menos el valor real. O del valor real menos el valor absoluto. Es exactamente lo mismo. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, pi más raíz de 7. Tengo el valor real, es decir, he dicho 5 pi más raíz de 7. Y todo esto menos 5,79. ¿De acuerdo? Le voy a restar 5,79. Y como lo que quiero es el valor absoluto, lo voy a multiplicar por menos 1 y me quedará, en este caso, 2,656 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 0,00265
6, ¿de acuerdo? Este es el error que estoy cometiendo con respecto a este valor, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estoy perdiendo todos estos decimales y más que continuarían por aquí, ¿vale? Porque recordad que esto sigue infinito. Entonces, ¿por qué no es correcto realizar la aproximación, sino que lo más correcto es actuar con estos números? Precisamente para que no nos ocurran este tipo de fallos. Es decir, en el momento en el que yo tengo un número que no es estrictamente igual a otro, si yo quiero operar con completa exactitud, tengo que trabajar con este número de aquí. ¿Por qué? Porque puede haber un caso en el que me pueda permitir hacer una simplificación de los números irracionales o de los números reales y eliminar todo el error que cometería si yo aproximase por este número, y entonces, a través de ese concepto, estaría cometiendo un error que realmente no sería necesario que cometiese. Por ejemplo, pongamos el caso de la multiplicación. Voy a hacer ahora pi por raíz de 7. Y de nuevo tengo la versión aproximada, que será aproximadamente igual a 3.14 por 2,65, que esto es aproximadamente igual, 3.14 por 2.65, es 8,321, y en el caso estricto, que yo pongo en la calculadora pi por raíz de 7, esto me da exactamente, bueno, exactamente no, porque tiene infinitos decimales, 8,31187, ¿vale? Y de nuevo continuaría. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí de nuevo tengo un error que debo calcular, que sería este 8,31187 y sigue menos 8,321. Calculo el valor absoluto. A esto le resto 8.321 y lo multiplico por menos 1 y me quedará que esto es igual a 9,127 y continúa por 10 a la menos 3. Es decir, 0,009127 y continúa. De nuevo, si nos damos cuenta, estoy cometiendo un error que, si en vez de expresar el número pi por raíz de 7, expresarlo así, lo expresara simplemente así, no estaría cometiendo. Porque esto tiene un valor que yo no sé exactamente cuánto es. De hecho, es muy cercano a este número de aquí, pero no es estrictamente el mismo. ¿A qué me refería con lo que decíamos antes de las clasificaciones? Supongamos que tengo el siguiente caso. Por ejemplo, supongamos que tengo el caso en el que una expresión matemática me queda 7pi entre pi por 2, por ejemplo. Y yo aquí puedo tomar dos pasos. El primero de ellos, decir que arriba hago una aproximación, es decir, que digo que esto es aproximadamente igual a 7 por 3,14 entre 3,14 por 2, ¿de acuerdo? Y en este caso es verdad que nos quedaría este 3,14 y este 3,14, lo elimino y me queda 7 medios. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que aquí puedo calcular el valor exacto y eliminar esto con esto y que también me quede 7 medios. Por tanto, en este caso me quedaría igual. ¿Pero dónde reside el error? El error reside en el caso en el que tenga una operación donde no pueda simplificar. Es decir, por ejemplo, que tenga 7 pi medios. Que esto de nuevo puedo volver a hacer lo mismo que antes. Puedo sacar el valor aproximado, que sería 7 por 3,14 entre 2, y esto me dará 7 por 3.14 entre 2, serán 10,99, o sacar el valor exacto, que sería 7 por pi entre 2, que me da aproximadamente, de nuevo, porque tendría que tener en cuenta todos los decimales, 10,99, 55, 74, etc. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de una expresión donde tengo números exactos y números reales que tienen un valor exacto, pero yo no conozco, vuelvo a cometer un error, porque aquí tengo que volver a hacer 10,99, 57, perdón, 55, 74 menos 10,99, y esto me dará exactamente menos 10,99. Tendré que será 5,57, a ver, 5,57, 43, etcétera, ¿vale? Por 10 a la menos 3. Es decir, esto me quedaría 0,005774,3, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, como podemos ver, en cualquier operación donde yo sustituya el valor exacto de una magnitud por el valor aproximado a, por ejemplo, 2
a las centésimas, pero es que yo podría aproximar a las centésimas o podría aproximar a donde quisiera, porque aquí podría haber puesto 3,1415 y aquí me quedarían otros dos números que serían totalmente reales. En este caso concretamente nos quedaría 5,5 y los estoy perdiendo, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con este error que cometemos cuando aproximamos. Por eso es por lo que en el caso en el que obtengamos un resultado que tenga un número irracional, por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo un problema de raíces y el resultado final es 2 raíz de 3 más 4, ¿vale? Yo no es propio que aquí pongamos 2 por el valor de raíz de 3, que vale exactamente 1,73 más 4, y esto nos daría 2 por 1,73 más 4, esto es 7,46, y sin embargo, si aquí arriba lo calculo exactamente, me queda 2 por raíz de 3 más 4, me sale 7,46, 4, 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo propio es que trabajemos con el concepto de número real, ¿vale? Y no pasa nada, simplemente nosotros trabajamos con esto y esto es un resultado completamente correcto y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, tenemos que quitarnos el miedo de tener que calcular exactamente cuánto vale este número. Simplemente, raíz de 3 vale raíz de 3 y ya está. Al igual que, por ejemplo, si a mí un resultado me sale 3 elevado a 17, no hace falta que calcule cuánto vale 3 elevado a 17 exactamente. Simplemente yo lo dejo como 3 elevado a 17, sé que eso es el valor numérico que tendrá, que será muy grande y no pasa nada. Pues en el caso de los números irracionales o reales nos ocurre lo mismo. Simplemente trabajamos con el valor exacto del número, que en este caso sería raíz de 3, y no hace falta sustituir por 1,73. Entonces, chicos, condición importante que hemos aprendido en este vídeo: los números reales tienen un valor con infinitos decimales que no es estrictamente correcto que utilicemos aproximándolo. Si el ejercicio nos pide explícitamente que aproximemos, entonces sí. Pero hay que tener en cuenta que en el momento en el que aproximamos estamos cometiendo un error. Y ese error en algún ejercicio puede ser muy importante en caso de cometerlo, porque estaremos cometiendo una imprecisión. Así que yo os recomiendo que en general no sustituyáis los números irracionales. Como siempre, chicos, como os digo, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión que os surja, nos la podéis dejar en los comentarios. Y bueno, pues por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.